En este nuevo vídeo volvemos a escuchar la voz del pueblo. Así que después de vuestra votación vamos a hacer uno sobre catástrofes naturales más importantes de la historia. Siguiendo este tema podríamos hacer, no una serie, pero quizá un par de vídeos más siguiendo la temática, ¿no? Conflictos bélicos más importantes de la historia o más graves de la historia. Cosas así. Tenemos ya uno de pandemias, entonces eso se queda fuera. Pero bueno, acepto consejos y sugerencias en los comentarios. De momento vamos a seguir con este vídeo y vamos a empezar con el primer ejemplo, que sería el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa de 1755, también llamado Gran Terremoto de Lisboa, tuvo lugar la mañana del 1 de noviembre de 1755 entre las 9:30 y las 9:40. Se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, y por su violencia. Los sismólogos estiman que la magnitud del terremoto de Lisboa habría sido de entre 8,7 a 9 en la escala de magnitud, con su epicentro en un punto del Océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de la ciudad de Lisboa. La ciudad ya había sido devastada anteriormente por otro desastre natural, el terremoto del 26 de enero del año 1531, de una magnitud en torno a 8 en la escala de magnitud. El de 1755 tuvo lugar la mañana del Día de Todos los Santos, festivo nacional en Portugal y otros países católicos. Los informes contemporáneos indican que el terremoto duró entre 3 minutos y medio y 6 minutos, produciendo grietas gigantescas de 5 metros de ancho que se abrieron en el centro de la ciudad. Los supervivientes, huidos en pos de seguridad al espacio abierto que constituían los muelles, pudieron observar cómo el agua empezó a retroceder, revelando el lecho del mar cubierto de restos de carga caída al mar y los viejos naufragios. 40 minutos después del terremoto, 3 olas de entre 6 y 20 metros engulleron el puerto y la zona del centro, subiendo aguas arriba por el río Tajo. En las áreas no afectadas por el maremoto, los incendios surgieron rápidamente, iniciados en su mayor parte por las velas encendidas en recuerdo a los difuntos en las iglesias, y las llamas asolaron la ciudad durante unos 5 días. De una población lisboeta de 275.000 habitantes en aquel momento, unas 90.000 personas murieron. Se registraron víctimas y daños de consideración en más puntos del sur de España y de toda la península. Aunque generalmente se le llama terremoto de Lisboa, y fue en España y en Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia, sus efectos se extendieron por la mayor parte de Europa, África y a veces incluso América. Se sintió en Groenlandia, las Antillas, Madeira, Noruega, Suecia, el Reino Unido e Irlanda. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y, a corta distancia de Marruecos, una ciudad de unos 8 a 10.000 habitantes desapareció. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. El agua de los canales en Ámsterdam y en los lagos de Escocia también se agitó violentamente debido a las ondas sísmicas. A causa de ser la festividad de Todos los Santos, había numerosas lamparillas encendidas y eso provocó un voraz incendio ulterior. El 85% de los edificios de Lisboa resultaron destruidos, incluyendo palacios y famosas bibliotecas, así como la mayoría de los ejemplos de la arquitectura manuelina, distintiva del siglo XVI portugués. En Portugal, en aquel momento, reinaba José I, y casi de inmediato dejó el poder en manos de Sebastião José de Carvalho e Melo, hoy conocido como Marqués de Pombal. Este último ocupó el puesto de primer ministro, siendo el favorito del rey. Después de la catástrofe,
José desarrolló un gran miedo a vivir bajo techo y la corte fue acomodada en un enorme complejo de tiendas y pabellones en las colinas de Ayuda, entonces en las cercanías de Lisboa. La claustrofobia del rey no disminuyó nunca y, por eso, hasta después de su muerte, su hija María I no comenzó a construir el Palacio de Ayuda que se encuentra hoy en el sitio del viejo campo de tiendas. El primer ministro entonces envió bomberos al interior de la ciudad para extinguir los incendios y a grupos organizados para enterrar los millares de cadáveres. Había poco tiempo para disponer de los cadáveres antes de que las epidemias pudieran extenderse. Contrariamente a la costumbre y contra los deseos de la Iglesia, muchos cadáveres fueron cargados en barcazas y tirados al mar, más allá de la boca del Tajo. Para prevenir los desórdenes en la ciudad en ruinas y, sobre todo, para impedir los saqueos, se levantaron patíbulos en puntos elevados alrededor de la ciudad y al menos 34 saqueadores fueron ejecutados. No mucho después de la crisis inicial, el primer ministro y el rey rápidamente contrataron arquitectos e ingenieros y en menos de un año Lisboa estaba ya libre de escombros y comenzando la reconstrucción. El rey estaba ansioso de tener una ciudad nueva y ordenada. Manzanas grandes y calles rectilíneas. Amplias avenidas fueron los lemas de la nueva ciudad de Lisboa. Para reconstruir la ciudad se diseñó la gaiola, o sea, jaula en portugués, una estructura de madera flexible integrada en los muros de mampostería. Fue uno de los primeros sistemas de construcción antisísmica del mundo. Para probar su eficacia, el marqués hacía que las tropas marcharan con fuerza alrededor de los modelos para simular vibraciones. Estos nuevos edificios pombalinos están entre las primeras construcciones resistentes a los terremotos en el mundo. La nueva zona céntrica de Lisboa, conocida hoy como Baixa Pombalina, es una de las atracciones turísticas más conocidas de la ciudad. El terremoto contribuyó enormemente en el nacimiento de la sismología moderna al haberse convocado un equipo importante de científicos y especialistas en torno al evento, sobre todo gracias a, precisamente, el marqués de Pombal, el primer ministro. Su respuesta no se limitó a los aspectos prácticos de la reconstrucción. El marqués ordenó que una detallada encuesta fuese enviada a todas las parroquias del país con respecto al terremoto y a sus efectos. Y ya veréis qué interesante que incluso en aquel momento, qué sentido tenían las preguntas. Las preguntas incluyeron: 1. ¿Cuánto tiempo duró el terremoto? Número 2. ¿Cuántas réplicas se sintieron? Número 3. ¿Qué daños fueron causados? Número 4. ¿Se comportaron los animales de modo extraño? Y número 5. ¿Qué sucedió en los pozos y las albercas? Y en España, el rey Fernando VI, ante la magnitud del fenómeno, ordenó la preparación de un informe sobre el terremoto. Para realizar la encuesta, también elaboró un cuestionario de 8 preguntas. Las preguntas eran las siguientes. Número 1. ¿Se sintió el terremoto? Número 2. ¿A qué hora? Número 3. ¿Cuánto tiempo duró? Número 4. ¿Qué movimientos se observaron en los suelos, paredes, edificios, fuentes y ríos? Número 5. ¿Qué ruinas o perjuicios se han ocasionado en las fábricas? Número 6. ¿Han resultado muertas o heridas personas o animales? Número 7. ¿Ocurrió alguna otra cosa notable? Y número 8. ¿Antes de él hubo señales que lo anunciasen? Y esa era la parte interesante dentro del punto de vista más positivo y más pragmático de la ciencia. Pero también hay otra cosa interesante que más bien es irónica y un poco, quizá, no diría humor negro, pero bueno, y es la paradoja de los prostíbulos. Porque un dato que alimentó el debate teológico fue que, mientras las iglesias se derrumbaban,
el barrio de la Alfama y muchos prostíbulos, construidos sobre roca sólida, sobrevivieron casi intactos. Esa ironía fue el clavo ardiendo que aprovecharon los pensadores de la Ilustración para cuestionar la justicia divina. La Iglesia y los sectores más conservadores intentaron explicar el terremoto como un castigo de Dios por los pecados de la ciudad. Sin embargo, el hecho de que las grandes catedrales colapsasen sobre los fieles que rezaban, mientras que el barrio de la Alfama, conocido por burdeles y tabernas, permanecía en pie, dejó a los teólogos sin una respuesta lógica. Y es que, en realidad, aparte de haber estado construido en roca sólida, irónicamente, el trazado estrecho y caótico de la Alfama, de origen árabe, también ayudó a que las estructuras se apoyasen entre sí, mientras que los grandes espacios abiertos y techos altos de las iglesias resultaron ser, en aquel momento, trampas mortales. Y es que el terremoto sacudió mucho más que ciudades y edificios. Influyó profundamente en muchos pensadores de la Ilustración europea. Voltaire logró que el debate pasara de ser puramente teológico, porque Dios permite el mal, a ser humanista. Su conclusión en el libro «Hay que cultivar nuestro jardín» sugiere que, en lugar de perderse en teorías metafísicas sobre por qué ocurren las tragedias, debemos centrarnos en trabajar y mejorar lo que está a nuestro alcance. Rousseau argumentó que la culpa no era de la naturaleza o de Dios, sino de los humanos por construir edificios altos y apiñados en lugar de vivir de forma más dispersa. Rousseau sostenía que la naturaleza no había puesto allí 20.000 casas de 6 o 7 pisos, que si los habitantes de Lisboa hubieran vivido de forma más dispersa y sencilla, el impacto del terremoto habría sido mínimo o inexistente. En el caso de Kant, intentó explicar el fenómeno mediante causas naturales, en este caso, gases subterráneos, alejándose de las explicaciones sobrenaturales. Immanuel Kant era un joven profesor en ese momento y quedó tan impactado que escribió 3 textos distintos sobre el terremoto. Kant postuló que la corteza terrestre estaba llena de enormes cavernas y canales por los que circulaban gases calientes. Según él, el terremoto se produjo por la inflamación de esos vapores de azufre y otros materiales químicos subterráneos. Evidentemente ahora sabemos qué son las placas tectónicas, pero, bueno, puntos por intentarlo. Así que el terremoto de Lisboa no fue solo un desastre natural, sino un punto de inflexión que cambió la ciencia, la filosofía y también la arquitectura modernas. Y la segunda parte, también seguramente conocida, la erupción del monte Tambora. En abril del año 1815, el monte Tambora, un volcán situado en la isla de Sumbawa, en la actual Indonesia, entonces parte de las Indias Orientales neerlandesas, entró en erupción en lo que hoy se considera la erupción volcánica más potente registrada en la historia de la humanidad. Esta erupción se calcula que tenía un índice de explosividad volcánica de 7 y que expulsó a la atmósfera entre 37 y 45 kilómetros cúbicos de material equivalente a roca densa. Aunque la erupción del monte Tambora alcanzó su punto álgido el 10 de abril de 1815, se registraron erupciones freáticas menores y un aumento de la emisión de vapor durante los siguientes 6 meses a 3 años. La ceniza de la columna eruptiva se dispersó por todo el mundo y provocó un descenso de las temperaturas globales en un evento conocido como el Año sin Verano de 1816. Este breve periodo de cambio climático significativo desencadenó fenómenos meteorológicos extremos y muy malas cosechas en muchas zonas del mundo. Diversos factores climáticos coincidieron e interactuaron de forma sistemática, algo que no se había observado tras ninguna otra gran erupción volcánica desde el inicio de la Edad de Piedra.
El monte Tambora había permanecido inactivo durante varios siglos antes de 1815. En 1812, el volcán comenzó a retumbar y generó una nube oscura. Fue el 5 de abril de 1815 cuando se produjo una erupción gigantesca seguida de estruendosos sonidos de detonación que se escucharon en Makassar, Sulawesi, a 380 kilómetros de distancia, Batavia, actual Yakarta en Java, a 1.260 kilómetros y Ternate en las Islas Molucas a 1.400 kilómetros. En la mañana del 6 de abril comenzó a caer ceniza volcánica en Java Oriental, acompañada de leves sonidos de detonación que se prolongaron hasta el 10 de abril. Lo que inicialmente se creyó que era el sonido de disparos se escuchó el 10 de abril en Drummond, Sumatra, a más de 2.600 kilómetros de distancia. Y alrededor de las 7 de la tarde del 10 de abril, las erupciones se intensificaron. 3 columnas de humo se elevaron y se fusionaron. Toda la montaña se convirtió en una masa fluida de fuego líquido. Los flujos piroclásticos cayeron en cascada desde la montaña hasta el mar en todos los lados de la península, arrasando el pueblo de Tambora y afectando una superficie total de tierra de unos 874 kilómetros cuadrados. La erupción del monte Tambora generó tsunamis moderados pero destructivos que golpearon diversas islas del archipiélago indonesio. Se escucharon fuertes explosiones hasta la noche siguiente, el 11 de abril. La erupción de Tambora de 1815 es la erupción más grande observada en la historia registrada. La explosión se escuchó al menos a 2.600 kilómetros de distancia y posiblemente se calcula a más de 3.350. Y la ceniza cayó al menos a 1.300 kilómetros de distancia. Cerca del monte Tambora vivía una próspera comunidad conocida como la cultura Tambora, compuesta por unas 10.000 personas que habitaban el reino homónimo en la isla de Sumbawa. La erupción del 10 de abril de 1815 fue tan devastadora que borró por completo a esta civilización. El pueblo de Tambora quedó sepultado bajo flujos piroclásticos y ceniza a temperaturas extremas, aniquilando a sus habitantes, su cultura y su lengua única. Se estima que entre 11.000 y 12.000 personas murieron de forma inmediata debido a la explosión, los flujos de fuego y los tsunamis que golpearon las costas cercanas. En la isla de Sumbawa y la vecina Lombok, la cifra total de fallecidos ascendió a más de 71.000 personas. La gran mayoría, eso sí, murió en los meses siguientes debido a la hambruna y las enfermedades, ya que la ceniza destruyó todos los cultivos y contaminó el agua. La erupción principal del monte Tambora terminó oficialmente el 15 de julio de 1815. Aunque la fase más catastrófica y explosiva ocurrió entre el 10 y el 12 de abril de 1815, la actividad volcánica no cesó de inmediato. El volcán permaneció activo con erupciones menores en años posteriores, como en el año 1819 y el 1880. Y su última erupción registrada ocurrió en 1967. Antes de 1815, el Tambora medía unos 4.300 metros de altura. Tras la erupción, su cima colapsó y perdió casi un tercio de su tamaño, quedando en 2.851 metros con una caldera de 6 kilómetros de ancho. Toda la vegetación de la isla fue destruida. Árboles arrancados de raíz mezclados con ceniza de pumita fueron arrastrados al mar y formaron balsas de hasta 5 kilómetros de ancho. Entre el 1 y el 3 de octubre, los barcos británicos Fairlie y James Sebald encontraron extensas balsas de pumita a unos 3.600 kilómetros del monte Tambora. La columna de erupción alcanzó la estratosfera a una altitud de más de 43 kilómetros.
Los vientos longitudinales dispersaron estas finas partículas por todo el globo, creando fenómenos ópticos. Se observaron con frecuencia atardeceres y crepúsculos prolongados y de colores brillantes por todo el planeta. El resplandor del cielo crepuscular solía parecer naranja o rojo cerca del horizonte y púrpura o rosa arriba. Ese velo de sulfatos fue tan denso que los registros de la época mencionan que el sol se veía pálido o incluso azulado o rojizo, y a menudo estaba rodeado por una neblina que no se disipaba ni con el viento ni con la lluvia. La erupción inyectó enormes cantidades de ceniza y aerosoles de sulfato en la estratosfera. A diferencia de la ceniza, que pesa y cae rápido, estos aerosoles son tan ligeros que permanecieron suspendidos durante años, creando un espejo invisible que rebotaba la radiación solar hacia el espacio. Este fenómeno se conoce como forzamiento radioactivo negativo. Básicamente, el planeta recibió mucha menos energía del Sol de lo habitual, lo que alteró las corrientes de chorro y los patrones de lluvia en todo el mundo. El resultado fue un clima sombrío y gélido durante el verano de 1816, con heladas persistentes que destruyeron las cosechas. El segundo año más frío en el hemisferio norte desde 1400 fue el año 1816, y la década de 1810 es la década más fría recordada. Esa persistencia de las heladas fue precisamente lo que sentenció a la agricultura. En pleno junio y julio, cuando las plantas debían estar creciendo, las temperaturas caían por debajo de los 0 grados durante la noche, congelando los brotes y matando los cultivos de raíz. Mientras que en algunas zonas el frío impidió la evaporación, causando así sequías, en otras, como en Europa occidental, se produjeron lluvias torrenciales incesantes. El exceso de lluvia y el deshielo irregular provocaron que grandes ríos europeos, como el Rin, se desbordasen. En Asia, el enfriamiento de la masa terrestre alteró el sistema de vientos, provocando que los monzones se retrasasen o fueran extremadamente débiles. Esto causó sequías devastadoras seguidas de inundaciones tardías que alteraron toda la ecología de la región. Fue uno de los primeros eventos que permitió a los científicos entender la conexión entre actividad volcánica y cambio climático global. Aunque en el año 1816 no se comprendía la causa exacta, el registro meticuloso de las anomalías térmicas y las lluvias permitió, décadas después, establecer la teoría del invierno volcánico. El caos climático impulsó la creación de redes de observación meteorológica más sistemáticas. Se empezaron a estudiar cómo las erupciones inyectan aerosoles en la atmósfera, alterando los patrones de circulación atmosférica y los monzones. Todo esto tuvo una serie de efectos secundarios. Debido a las heladas persistentes, las cosechas fracasaron, provocando una mortandad masiva de caballos. Ante la falta de animales, el barón Karl von Drais inventó la Laufmaschine, o máquina de correr, que fue el primer antepasado directo de la bicicleta. Las hambrunas y el frío extremo facilitaron la propagación de epidemias como el tifus y el cólera, lo que obligó a las autoridades a mejorar las políticas de salud pública y el estudio de las enfermedades relacionadas con la malnutrición y el hacinamiento. El frío empujó a la gente a refugiarse en espacios cerrados y mal ventilados, lo que disparó los contagios de tifus transmitido por piojos. La desnutrición crónica por la falta de alimentos hizo que las poblaciones fueran incapaces de resistir enfermedades que en años anteriores no habrían sido tan letales. A raíz de esto empezaron a formarse organismos para controlar la higiene urbana y el suministro de agua limpia, sentando las bases de lo que hoy conocemos como sanidad pública. También se cree que la influencia de este suceso en las artes fue notable,
ya que el clima sombrío y los cielos extraños alteraron la sensibilidad estética de la época, consolidando el romanticismo. El evento más famoso ocurrió en Villa Diodati, Suiza. Lord Byron, Mary Shelley y otros escritores se refugiaron allí de las lluvias incesantes. Al no poder salir, organizaron un concurso de historias de terror que dio lugar a Frankenstein, de Mary Shelley, El vampiro, de John Polidori, que sentó las bases del vampiro aristocrático moderno, y Oscuridad, de Lord Byron, un poema apocalíptico que describe un mundo donde el sol se ha extinguido. Y también en el mundo de la pintura. Los aerosoles de sulfato en la estratosfera crearon atardeceres de rojos y naranjas intensos en todo el mundo. En el caso de Turner, sus paisajes se volvieron más brumosos y cromáticamente irreales, capturando la densidad de la atmósfera post-Tambora. O Caspar David Friedrich. Sus cuadros reflejaron esa sensación de aislamiento, melancolía y la pequeñez del hombre frente a una naturaleza hostil y oscura. El monte Tambora transformó el curso del siglo XIX. Fue un recordatorio violento de nuestra vulnerabilidad. Un solo evento geológico en una isla remota fue capaz de alterar el destino de todos los demás. Obligó a la humanidad a adaptarse, innovar y mirar el horizonte con una nueva conciencia sobre el poder de la naturaleza. Y el siguiente caso, que sería la inundación del río Yangtze de 1931. Fueron una serie de inundaciones que se produjeron en la República de China. Estas inundaciones se consideran generalmente entre uno de los desastres naturales más mortíferos jamás registrados y casi con toda seguridad el más mortífero del siglo XX, cuando se descuentan las pandemias y hambrunas. La estimación del total de número de muertos es de entre 200.000 y 3,9 millones. Y vamos a empezar un poco por el principio. De 1928 a 1930, China se vio afectada por una larga sequía. El invierno posterior de 1930 fue particularmente duro, creando grandes depósitos de nieve y hielo en áreas montañosas. A principios de 1931, la nieve y el hielo derretidos fluyeron río abajo y llegaron al curso medio del Yangtze durante un periodo de fuertes lluvias primaverales. Por lo general, la región experimentó 3 periodos de marea alta, de subida de caudal en el río más bien, durante la primavera, el verano y el otoño. Sin embargo, a principios de 1931 hubo un solo diluvio continuo. En junio, quienes vivían en zonas bajas ya se habían visto obligados a abandonar sus hogares. El agua que fluye a través del Yangtze alcanzó su nivel más alto desde que se inició el mantenimiento de registros a mediados del siglo XIX. Ese otoño, más fuertes lluvias agravaron el problema y algunos ríos no volvieron ni siquiera a su curso normal. Las vías fluviales en gran parte del país se inundaron, particularmente el río Amarillo y el Gran Canal. Más allá de la zona central de inundación, áreas tan al sur como Guangdong y tan al norte como Manchuria y tan al oeste como Sichuan también se inundaron. Las inundaciones en China de 1931 no se predijeron con precisión, aunque existían señales de alerta meteorológicas que apuntaban a una posible catástrofe inminente. Fue una convergencia caótica de factores climáticos extremos, fallos de infraestructura e inestabilidad política, lo que convirtió un año de lluvias intensas en el desastre natural más mortífero del siglo XX. Aunque a principios de julio ya había señales claras de inundaciones en China central, la magnitud superó cualquier previsión histórica. El nivel del río Yangtze alcanzó récords de hasta 16 metros, superando por mucho los promedios estacionales. Además de inundar las zonas rurales, la inundación causó una destrucción generalizada en varias ciudades.
Los refugiados habían estado llegando a la ciudad de Wuhan desde finales de la primavera. Cuando la ciudad misma se inundó a principios del verano y después de una falla catastrófica de un dique justo antes de las 6 de la mañana del 27 de julio, alrededor de 782.189 ciudadanos urbanos y refugiados rurales se quedaron sin hogar. La inundación cubrió un área de 83 kilómetros cuadrados y la ciudad se inundó durante casi 3 meses. Un gran número de personas se reunieron en islas inundadas por toda la ciudad y 30.000 se refugiaron en un terraplén de ferrocarril en el centro de Hankou. Con poca comida y un completo colapso en el saneamiento, miles pronto comenzaron a sucumbir a las enfermedades. La inundación destruyó enormes cantidades de viviendas y tierras de cultivo. En todo el valle del Yangtze, alrededor del 15% de los cultivos de trigo y arroz fueron destruidos, y la proporción fue mucho mayor en las zonas afectadas por las inundaciones. El desastre también provocó una conmoción económica con el rápido aumento del precio de los productos básicos. Los impactos ecológicos y económicos combinados del desastre hicieron que muchas áreas cayeran en la hambruna. El efecto más letal de la inundación fueron las enfermedades que azotaron a la población de refugiados debido al desplazamiento, el hacinamiento y el deterioro del saneamiento. Estos incluyeron cólera, sarampión, paludismo, disentería y esquistosomiasis. Las inundaciones no se solucionaron rápidamente debido a la magnitud de la catástrofe y la inestabilidad política de la época, la guerra civil china y la invasión japonesa. Sin embargo, se tomaron medidas clave para mitigar el desastre y prevenir futuras tragedias. Se establecieron organizaciones de socorro para intentar alimentar a los millones de desplazados y frenar las epidemias. Fue el nacimiento de la hidrología moderna en China. Antes de 1931, la gestión del agua en China se basaba en métodos tradicionales y reparaciones locales desorganizadas. La catástrofe llevó a la creación de la Comisión Nacional de Socorro contra Inundaciones, que por primera vez integró a ingenieros y científicos para estudiar el río sistemáticamente. Se invitó a expertos de la Sociedad de Naciones, precursora de la ONU, lo que introdujo estándares de ingeniería europeos y estadounidenses en el diseño de represas y canales. Fue el impulso definitivo a la presa de las Tres Gargantas. Aunque se completó décadas después, el horror de 1931 fue el argumento definitivo que convenció a los líderes chinos de que se necesitaba una megaestructura tecnológica para domesticar el Yangtze. Aunque hoy asociamos la presa con la energía hidroeléctrica, su función principal de diseño siempre fue el control de inundaciones. La estructura permite crear un margen de almacenamiento masivo para contener las crecidas del deshielo y las lluvias monzónicas que causaron el desastre del 31. Y dio lugar al modelado sociohidrológico. Hoy en día los científicos usan modelos como el de producción potencial de cultivos para comparar la resiliencia de 1931 con inundaciones posteriores, ayudando a diseñar sistemas agrícolas más resistentes. Los investigadores atribuyen esta mejora no solo a infraestructuras como diques reforzados, sino a cambios drásticos en la estructura social, como la reforma agraria de los años 50, que eliminó la figura de los terratenientes ausentes y motivó una respuesta comunitaria más eficaz ante el desastre. Fue la tragedia que obligó a la humanidad a entender que, para convivir con un gigante como el Yangtze, no basta con dominar su cauce, sino que hay que comprender cada uno de sus ciclos. Y ahora vamos con el siguiente, que seguramente sea de los más conocidos, aunque quizá no por el nombre específico, que es el terremoto de Valdivia en 1960. El megaterremoto de Valdivia del año 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un seísmo ocurrido a las 15:11 hora local
del domingo 22 de mayo del año 1960. Su epicentro se localizó en las cercanías de Traiguén, provincia de Malleco, la actual región de la Araucanía en Chile, y tuvo una magnitud de 9,5, siendo el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Junto con el evento principal, entre el 21 de mayo y el 6 de junio, se produjeron una serie de movimientos telúricos de importancia que afectaron a gran parte del centro y sur de Chile. El sismo fue percibido a nivel planetario y produjo una serie de maremotos cuyo alcance se extendió a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, incluyendo Hawái e incluso las costas de Japón, y la erupción del volcán Puyehue, que cubrió de cenizas el lago homónimo. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 1.655 y 2.000 personas y dejó damnificados a más de 2 millones. Chile se ubica a lo largo de una zona de alta sismicidad conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esto es producto del choque tectónico entre la placa de Nazca y las placas sudamericana y de Chiloé. La energía que se produce debido a la tensión entre estas placas se puede acumular para manifestarse en grandes movimientos telúricos. Estas características geológicas hacen que Chile sea catalogado como el país sísmicamente más activo del mundo, registrando más de un centenar de terremotos sobre magnitud 7 y una decena de grandes maremotos. Y como siempre vamos a empezar un poquito por el principio. A las 6:02 de la mañana del sábado 21 de mayo, o sea, el día anterior al terremoto grande, un terremoto sacudió gran parte del sur de Chile. Se registraron 12 epicentros en la costa de la península de Arauco, actual región del Biobío. El movimiento tuvo una magnitud entre 8,1 y 8,3. Produjo graves daños en diversos edificios y obras viales. Las comunicaciones telefónicas desde Santiago al sur quedaron inmediatamente interrumpidas. Y a las 6:33 de la mañana del domingo 22 de mayo, un segundo terremoto sacudió la zona y derrumbó las construcciones ya deterioradas por el sismo del día anterior. A las 14:55, un tercer terremoto azotó las ciudades afectadas. Y a las 15:11 hora local del domingo 22 de mayo de 1960 comenzó a producirse una ruptura tectónica de proporciones nunca antes registradas en la historia de la humanidad. El epicentro de este gran sismo comenzó en la zona cercana a Traiguén y poco a poco se expandió hacia el sur en una sucesión de rupturas epicentrales a todo lo largo de la costa meridional de Chile. El masivo evento fracturó toda la zona de subducción entre las penínsulas de Arauco y de Taitao, en una extensión de más de 1.000 kilómetros de norte a sur. El cataclismo alcanzó una magnitud de 9,5 y tuvo una duración superior a los 10 minutos. Estudios posteriores sostienen que, en realidad, se trató de una sucesión de 37 o más terremotos cuyos epicentros se extendieron a lo largo de 1.350 kilómetros. En suma, el cataclismo devastó todo el territorio chileno entre Talca y Chiloé, es decir, más de 400.000 kilómetros cuadrados. La zona más afectada fue Valdivia y sus alrededores. Testigos relatan que era imposible mantenerse en pie y que el ruido era ensordecedor, similar al de un tren pasando solo a centímetros. Y algunos minutos después del sismo principal, todas las localidades costeras entre Concepción y Chiloé fueron arrasadas por un tsunami. Esto fue producto de la potencia del movimiento sísmico. El maremoto fue devastador en casi toda su extensión. En el puerto de Corral, cercano a Valdivia, el nivel del mar se elevó sobre 4 metros antes de comenzar a retraerse rápidamente. Y a las 4:20 de la tarde, una ola de 8 metros de altura azotó la costa a más de 150 kilómetros por hora.
10 minutos después, el mar volvió a retroceder, arrastrando ruinas de pueblos costeros para impactar nuevamente con una ola superior a 10 metros de altura. Posteriormente, la onda expansiva comenzó a recorrer el Océano Pacífico. 15 horas después del evento en Valdivia, al archipiélago de Hawái, a más de 10.000 kilómetros de distancia del epicentro, la ciudad de Hilo fue la más afectada, contabilizando la muerte de 61 personas producto de olas que alcanzaron los 10 metros de altura, mientras en el resto del archipiélago el aumento de las aguas llegó a los 4 metros. Aproximadamente 450.000 a 500.000 viviendas resultaron dañadas o completamente destruidas. Se estima que murieron entre 1.600 y 1.200 personas. Además, cerca de 2 millones de personas quedaron sin hogar, lo que representaba a una gran parte de la población del sur de Chile en esa época. Valdivia quedó aislada por tierra debido a la destrucción de caminos y puentes, lo que obligó a organizar un puente aéreo masivo con ayuda internacional. La ciudad de Valdivia sufrió una subsidencia, un hundimiento, de entre 1,5 y 2,7 metros. Esto provocó que vastas extensiones de tierras agrícolas y barrios enteros quedaran permanentemente bajo el agua o se convirtieran en humedales. El cauce de varios ríos cambió drásticamente. Por ejemplo, el hundimiento hizo que el mar penetrara kilómetros río arriba en el Imperial y en el Queule. Puertos, industrias y redes ferroviarias en el sur de Chile quedaron inutilizados, lo que frenó el desarrollo económico regional durante décadas, alterando para siempre su matriz productiva. El hundimiento del terreno y el tsunami borraron la infraestructura portuaria. Al menos 300 kilómetros de red ferroviaria fueron clausurados inmediatamente debido a más de 60 roturas graves, derrumbes y daños en puentes. Aunque se hicieron reparaciones provisorias, el ferrocarril nunca recuperó su gloria previa, marcando el inicio de su declive definitivo en el sur. Entre 38 y 47 horas después del sismo principal, el volcán Puyehue entró en erupción, cubriendo de cenizas grandes zonas del sur de Chile y Argentina. Este fenómeno es uno de los ejemplos más citados de activación volcánica inducida por sismos, donde la magnitud del terremoto provocó cambios en la presión del sistema magmático. Y antes de terminar con este caso, hay que mencionar dos cosas. Una sería que el terremoto fue tan fuerte que movió el eje de la Tierra. La liberación de energía fue tan masiva que el eje terrestre se desplazó aproximadamente 3 centímetros. La redistribución masiva de material hacia el centro de la Tierra aceleró la rotación, acortando la duración del día en una fracción infinitesimal. Y otro de los detalles que hay que mencionar es que uno de los episodios más curiosos fue el bloqueo del lago Riñihue. El sismo provocó derrumbes que taparon su desagüe natural, creando una represa artificial que amenazaba con reventar y borrar del mapa a Valdivia con una inundación masiva. Si la represa natural de barro cedía de golpe, una ola de 15 metros de altura podría haber arrasado todas las ciudades y pueblos río abajo en cuestión de horas. Miles de hombres trabajaron con palas y maquinaria durante meses para abrir un canal de desvío y evitar la tragedia, en una hazaña conocida como el Riñihuazo. Esta fue una de las hazañas de ingeniería manual más grandes de la historia, ya que debido a las lluvias constantes y al barro líquido, muchas de las máquinas pesadas se hundían y quedaban inútiles. Cientos de hombres trabajaron día y noche, pala en mano, durante 2 meses para mover toneladas de tierra y abrir canales. El 24 de julio de 1960, el agua comenzó a fluir de forma controlada por el canal excavado. Aunque hubo inundaciones en zonas bajas de Valdivia, el desastre total se evitó. El megaterremoto de 1960 no fue solo un desastre natural, fue un hito que redefinió nuestra comprensión de la geofísica,
A más de 6 décadas de la catástrofe, las huellas de 1960 siguen presentes en la memoria y paisaje de Chile. Y ahora vamos a la última parte del vídeo, el caso número 5. Digo que va a ser la última parte del vídeo porque me quedan unos cuantos casos más, pero creo que los voy a dejar para una segunda parte. Estoy pensando que prefiero hacer 2 vídeos de 1 hora que uno de 2. Así que estad atentos. Entonces nos vamos a quedar en la quinta parte, la última de hoy, la erupción del Krakatoa. La erupción del volcán Krakatoa en 1883 se produjo en el estrecho de la Sonda, en las Indias Orientales Neerlandesas, o sea, la actual Indonesia, entre la tarde del domingo 26 de agosto, aunque antes de esa fecha también se produjo otra erupción en mayo de ese mismo año, y alcanzó su punto cataclísmico en la mañana del lunes 27 de agosto, cuando terminó con el 70% de la isla de Rakata, isla donde se ubica el volcán principal, y con el archipiélago circundante, siendo destruidos debido al colapso de la caldera y formando una isla nueva llamada Anak Krakatoa, que significa hijo del Krakatoa. Y la actividad volcánica no cesó, sigue activo y creciendo a un ritmo de varios metros por año. Y como decíamos, en años anteriores a la erupción de 1883, la que vamos a hablar hoy, la actividad sísmica alrededor del volcán de Krakatoa fue intensa, con terremotos que se sentían en zonas tan lejanas como Australia. El 19 de mayo de 1883, una ventilación de vapor comenzó a salir regularmente de Porvehuetán, el más septentrional de los 3 conos de la isla. Las erupciones de cenizas alcanzaron una altitud estimada de 6 kilómetros y las explosiones se podían oír desde Nueva Batavia, la actual Yakarta, a 160 kilómetros de distancia. Las erupciones en Krakatoa iniciaron otra vez alrededor del día 16 de junio, con ruidosas explosiones y con espesas nubes negras que durante 5 días cubrieron la isla. El 24 de junio, un viento procedente del este despejó la nube y se podían ver 2 columnas de cenizas que iban saliendo del volcán. Las erupciones violentas provocaron que las mareas en los alrededores fueran inusualmente altas y los barcos fondeados tuvieron que ser amarrados con cadenas. El sábado 25 de agosto de 1883, las erupciones se intensificaron en Krakatoa. Aproximadamente a la 1 de la tarde del domingo 26 de agosto, el volcán entró en su fase más fuerte, y a las 2, una nube de ceniza negra se situaba a 27 kilómetros de altura. En este punto, la erupción era casi continua y se podían oír explosiones cada 10 minutos aproximadamente. Unos barcos que estaban a 20 kilómetros del volcán informaron que había caído una lluvia de cenizas con trozos de piedra pómez caliente de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. Entre las 7 de la tarde y las 8, un pequeño tsunami azotó las costas de Java y Sumatra a 40 kilómetros de distancia. El lunes 27 de agosto ocurrieron 4 enormes explosiones que marcaron el clímax de la erupción. A las 5:30 de la mañana, la primera explosión se produjo en Porvehuetán, que terminó desencadenando un tsunami. Y a las 6:44, también de la madrugada, Krakatoa explotó de nuevo, con el tsunami resultante propagándose hacia el este y el oeste. La tercera y mayor explosión, ocurrida a las 10:02 de la mañana, fue tan poderosa que se oyó a 3.110 kilómetros de distancia en Perth, Australia Occidental, y en la isla Rodríguez del Océano Índico, cerca de Mauricio, a 4.800 kilómetros, donde los habitantes creyeron que la explosión había sido provocada por el cañonazo de un barco cercano.
La tercera explosión se ha considerado el sonido más fuerte oído. Se calcula que la intensidad de la explosión que se oyó a 160 kilómetros del volcán fue de 180 decibelios. Cada explosión estuvo acompañada de tsunamis de más de 30 metros de altura. El mayor de ellos alcanzó los 46 metros. La onda de presión fue generada por la colosal tercera explosión. Se estima que la erupción alcanzó los 310 decibelios, lo suficientemente fuerte como para ser oída a 5.000 kilómetros de distancia. El estruendo fue tan violento que reventó los tímpanos de los marineros a bordo del barco británico RMS Norham Castle, que se encontraba a unos 60 kilómetros. Aunque la isla del volcán en sí estaba deshabitada en ese momento, miles de personas vivían en islas muy cercanas y en las costas de Java y Sumatra, que fueron las zonas más castigadas. La isla de Sebesi, situada a solo 12 kilómetros del volcán, era el asentamiento permanente más cercano. En ella vivían aproximadamente 3.000 personas y no hubo supervivientes. Las costas de Java y Sumatra. Estas grandes islas estaban densamente pobladas. El cataclismo destruyó por completo unas 165 aldeas costeras y dañó seriamente otras 132. Y hubo ciudades completamente desaparecidas. Localidades como Anger en Java fueron borradas del mapa por olas de hasta 40 metros. Los testigos relataron que donde antes había selva y pueblos vibrantes, tras la erupción solo quedó una escena de desolación cubierta de ceniza blanca. La gran mayoría de las 36.417 víctimas oficiales no murieron por la explosión directa, sino ahogadas por los tsunamis que golpearon estas zonas habitadas apenas unos minutos después del estallido final. La erupción del volcán Krakatoa tuvo un impacto profundo y global en el clima, actuando como un gigantesco parasol que alteró la meteorología terrestre durante años. La temperatura media global descendió aproximadamente 1,2 grados centígrados en el año siguiente a la erupción. Este enfriamiento no fue pasajero. Los patrones de temperatura no regresaron a la normalidad hasta aproximadamente 1888, 5 años después del evento. Y esto seguramente os está recordando el primer caso que hemos leído hoy, la erupción del monte Tambora. Pero la erupción del Tambora en 1815 tuvo una influencia mucho mayor en el clima mundial que la del Krakatoa. Aunque el Krakatoa es más famoso debido a que ocurrió en la era del telégrafo y la globalización de la noticia, el Tambora fue un evento de una magnitud superior en casi todos los aspectos climáticos. Por ejemplo, el índice de explosividad del Tambora fue de 7 y el del Krakatoa fue un 6. Se cree a día de hoy que el Tambora fue aproximadamente 10 veces más potente que el Krakatoa. Krakatoa fue probablemente el primer desastre natural cubierto en tiempo real a nivel mundial gracias al telégrafo. Y agencias periodísticas como Reuters alimentaron un ciclo de noticias constante, creando por primera vez una conciencia global ante una catástrofe. Al rastrear cómo las cenizas daban la vuelta al mundo en la estratosfera, científicos como Sereno Bishop identificaron por primera vez estas corrientes de aire de alta velocidad. Este hallazgo fue fundamental para la aviación y la meteorología modernas. Además, fue la primera erupción estudiada científicamente con expediciones geológicas organizadas antes y después del evento. También permitió comprender mejor la relación entre las erupciones submarinas y la formación de tsunamis. Así que la erupción del Krakatoa en 1883 no fue solo un desastre natural, sino un punto de inflexión para la tecnología y la ciencia modernas, marcando el inicio de lo que hoy conocemos como una sociedad hiperconectada. Y aquí termina esta parte. En unos días espero tener Catástrofes naturales de la historia, parte 2. Así que espero que tanto la primera como la segunda parte os gusten y a ver qué tal funcionan.
Y esto es todo por hoy. Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en el siguiente.